Bienvenido a este canal, Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros a este canal. Hoy estaré hablando de un tema que lleva por nombre Israel, el milagro de Dios. ¿Por qué mi tema se llama Israel, el milagro de Dios? Porque Israel es un milagro de Dios y Dios ha hecho muchos, podría decir millones de milagros en Israel y en la vida de cada uno de los judíos. Ahora, Israel es el país más importante en la Biblia y es uno de los nombres que más se menciona en la palabra de Dios. Aproximadamente la palabra Israel se menciona en la Biblia como más casi de 2.500 veces. Casi como 3.000 veces la palabra Israel se menciona en la palabra de Dios. Ahora, no existe otro pueblo que haya sido conquistado, dispersado, restablecida en su propia tierra. Ninguno aquí sobre la tierra ni otro planeta existe como Israel, que ha sido conquistado, dispersado y restablecida en su propia tierra, sino solamente ¿quién? Israel. ¿Por qué? Porque Israel es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Ahora, Israel había sido 2 veces conquistada. 2 veces había sido Israel conquistada. La primera es por la liberación de Egipto. Eso podemos mirarlo en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, cuando nuestro Dios Jehová está hablando con Abraham y le dice: tu descendencia morará en Egipto más de 400 años. Estuvo esclavizado, sirviendo al faraón. La segunda es el retorno después de la deportación de Babilonia. Eso lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Esas son las 2 veces que el pueblo de Israel ha sido conquistado. Ahí en Jeremías capítulo 25, versículo 11 habla de que cuando ellos fueron llevados a Babilonia y estuvieron 70 años sirviéndole al rey de ¿quién? Al rey de Babilonia, 70 años. Y eso también se cumplió. También se cumplió lo que miramos en la liberación de Egipto, también se cumplió como Dios le había dicho a Abraham, que morarán 400 años. Ahora, también vamos a mirar lo que es la redención del exilio, del regreso de los judíos. En uno de los milagros vamos a mirar cómo regresan los judíos a su tierra original. Ahora vamos a mirar 6 milagros acerca de Israel. 6 milagros que Dios ha hecho grandemente en su pueblo de Dios. 6 milagros vamos a mirar hoy en día. Ahora, estos milagros están relacionados con profecía bíblica. No solamente, yo lo llamo así como un milagro porque para mí es un milagro grande, grandioso lo que Dios ha hecho en su pueblo, las maravillas, su bondad, su misericordia, su justicia. Ahí podemos mirar todo lo que habita todo corporalmente en Dios. En estos 6 milagros que vamos a mirar en este día. Ahora, el primer milagro que vamos a mirar es: Israel nació en un día. ¡Wow! Israel nació en un solo día. Pero hermano Luis, ¿dónde dice la palabra de Dios que Israel nació en un día? ¿En dónde dice? Ahora, antes de llevarlo a ese versículo, deja explicarle algo, porque muchas veces los pastores, ministros, hermanos, evangelistas, misioneros, muchos de ellos que me están escuchando, dicen que Israel no es el pueblo de Dios. Ellos no hablan acerca de Israel.
no predican. Como lo he dicho, muchos hermanos como pastores tienen envidia, tienen celo, tienen coraje, tienen odio, tienen muchas cosas acerca de Israel, pero no leen la Biblia en Génesis capítulo 12, donde Dios le habla a Abraham y le dice, el que te bendiciere, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiciere, yo lo voy a maldecir. La Biblia es clara, debemos de amar también a nuestro prójimo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Debemos de amar también a nuestro enemigo. Cuando el sol sale, sale para bueno y para malo. No nomás sale para los judíos, para los gentiles, sale para todo. ¿Por qué no amar a un pueblo que es pueblo de Dios? Por eso hoy vamos a mirar el primer milagro. Israel nació en un día. Ahora déjame decirte, desde que Israel fue dispersado hace 2000 años, Israel siempre ha sido la víctima, siempre ha sido el cordero, siempre ha sido el sacrificado, siempre ha sido el perseguido, siempre en el holocausto, en todo siempre Israel tiene que ver. ¿Por qué? Porque Israel todo el tiempo en los 2000 años estuvo así. Si el enemigo venía, el enemigo hacía con él lo que él quería. Lo esclavizaban, los quemaban, lo enterraban vivos. Hacían con ellos lo que ellos querían. Pero una vez ya Israel, abriendo sus ojos y defendiéndose, ahora dicen que Israel es el malo, que él es el malo de la película. Yo he escuchado muchas veces en la noticia que Israel le tira misiles a las escuelas de los árabes donde están los niños, pero no, déjame decirte que los árabes, sus hermanos, sus medios hermanos, sus vecinos, porque déjame decirte, los vecinos que tienen Israel no son buenos vecinos los que tiene alrededor, porque Israel está en el centro de la tierra, es el ombligo de la tierra, está en medio de la tierra. Eso ya le di el versículo donde dice que Israel está en medio de la tierra y alrededor están todos sus vecinos. Fíjense nomás, ¿qué vecino tiene Israel en estos tiempos? Entonces los árabes lo que hacen es, usan las escuelas, los hospitales y desde ahí tiran sus misiles hacia Israel. Entonces Israel no tiene que quedarse con los brazos cruzados como hace 2000 años. Tiene que ahora defenderse, ponerse los guantes y tirar. Entonces dicen, ¿por qué Israel tiró misiles a esa escuela? Porque desde ahí vinieron también aquellos misiles. ¿Por qué Israel tiró misiles a los hospitales? Porque de ahí también vinieron esos misiles. Los árabes usan. He hablado bastante acerca de ellos, acerca de Ismael. Que ellos nunca atacan a Israel por enfrente, siempre por la espalda. Así como hay hermanitos y pastores también, agarrándolo por la espalda al propio hermano. O al pastor muchas veces por la espalda hablando. Hermano, como le decía, el primer milagro es Israel nació en un día, en un solo día. Vayamos a Isaías, capítulo 66, versículo 8. Ese es el primer milagro. Grandioso y maravilloso. Isaías, capítulo 66, versículo 8, dice, ¿quién oyó cosa? ¿Quién oyó cosa? Escuche, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Y quién vio? ¿Quién oyó? ¿Y quién vio? Escuchen muy bien. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Esta nación es Israel, esta tierra es Israel. Sí, Israel nació en un solo día. Como hoy en día esos niños que nacen con los ojos abiertos. En aquellos tiempos nacían con los ojos cerrados, ahora nacen con los ojos abiertos. Ahora Israel que nació con los ojos abiertos y tiene que defenderse de sus enemigos.
Ese es el primer milagro grandioso que Dios ha hecho en Israel. Israel nació un solo día. Déjame decirte, tal vez como Guatemala, Salvador, Colombia, México, ellos tienen aproximadamente como casi 200 años y algunos de ellos como 208. Y si te das cuenta, no han prosperado económicamente y no tiene lo que tiene Israel hoy en día. Israel solamente tiene 72 años. Ellos tienen más de 200, como 208, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene 240, 244 aproximadamente. Israel es uno de los que ha avanzado ahorita en estos tiempos, ha prosperado. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Si tú miras tu país y haces una comparación con un pueblo, porque Israel muchas veces es comparado con El Salvador, porque Israel es muy pequeño, muy pequeño. En un solo día tú puedes dar vuelta a Israel caminando. Es muy pequeño. Entonces Israel solamente en 72 años ha hecho grandes cosas, pero déjame decirte, es la mano de Dios que está en ello. Es la mano de Dios. Ese es el primer milagro acerca de Israel. Voy a volver a este versículo para que lo tengan en mente y en el corazón y lo puedan compartir con otros hermanos, pastores, evangelistas y misioneros. Y dice así, ¿quién oyó cosa? Hoy en día la gente dice, wow, Israel, todos quieren ir a Israel. ¿Quién vio tal cosa? Cuando uno va allá dice, wow, estamos caminando en tierra santa. ¿Concibirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en una vez? Hablando de Israel, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito. Segundo milagro. El segundo milagro es, los judíos regresarían a su tierra. Estas son profecías bíblicas. La primera que le di acerca del primer milagro es una profecía que se cumplió. Y la otra segunda es, los judíos regresarían a su tierra. Para mí es un milagro grandioso, maravilloso, como tú le quieras llamar. Vayamos rápidamente a Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 10 al 12. Acerca del regreso de los judíos a su tierra. Isaías 11, versículos 10 y 12 dice, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, recuerden la palabra pendón, habla de una bandera, como la bandera que está mirando aquí de Israel. Levantará bandera, eso es lo que quiere decir. Le voy a explicar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Israel, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, o sea, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Hoy en día la gente busca cerca de Israel. Su habitación dice que será gloriosa. Israel ahorita es gloriosa. Imagínate, después de más años, después de más años, Israel va a ser grandioso, maravilloso. Y eso lo vamos a mirar ahorita más adelante. Y sigue diciendo el versículo 11, dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Siria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en la costa del mar. En la costa del mar, versículo 12 dice, y levantará pendón, o sea, levantará bandera a las naciones. Es lo que hizo Israel. ¿Levantó qué? Una bandera. Esta bandera viene del manto de los judíos. No sé si ustedes han mirado los mantos de los judíos. De ahí viene esta bandera. De ahí viene. No viene de la estrella de David. Claro que esta es la estrella de David, pero viene de los mantos de los judíos, de lo que se ponen ellos aquí en la cabeza. Ese es
De ahí viene esta bandera, de ahí ellos la sacaron. Entonces levantará bandera a las naciones y juntará lo desterrado de Israel y reunirá los esparcidos de Judá y de los 4 confines de la tierra. Gloria a Dios. Miramos Isaías 43, versículo 5, el versículo 16, dice, capítulo 43, versículos 5 y 6, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detenga. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de las tierras. Gloria a Dios, qué bonita palabra. Dios recogiendo a sus hijos, Dios recogiendo a su pueblo, desde el norte, desde el oeste, desde el sur, hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han mirado en la noticia acerca del regreso de los judíos? ¿Cuántos de ustedes? En la noticia mirar ahí cojos, enfermos, ciegos, de todo tipo de judíos, viniendo de México, de África, de Japón, de China, viniendo millones de judíos regresando a su tierra. Y esta es una profecía también que se cumple y aún siguen regresando judíos a su tierra. Ese es el segundo milagro. Lo puedes llamar también como una profecía, como tú quieras, porque es una profecía bíblica que ya se cumplió, donde ellos están regresando todos los judíos. Pero yo lo llamo como un milagro grandioso, maravilloso, porque Dios no cambia, es el mismo de hoy y de siempre. Tercera cosa, Israel en la actualidad. Si tú ahorita vas a Israel, te quedas en poca palabra, con la boca abierta y dices, ¡wow! Esta nación pequeñita tiene cosas grandiosas, maravillosas, que nunca tal vez has visto en México, en Colombia, en Guatemala, en Salvador, Honduras, en Cuba, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Argentina y en todos los lugares. Por eso lo vamos a mirar con la palabra de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 27, versículo 6. Escuchen bien, escuchen bien. Isaías capítulo 27, versículo 6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá. ¿De quién está hablando? Acerca de Israel. ¿Quién es Jacob? Israel. Se le cambió el nombre. ¿Por qué? Por Israel se le cambió el nombre. Echará raíces y florecerá y echará renuevos. Israel. Y la faz del mundo llenará de su fruto. Y la faz del mundo llenará de su fruto. ¡Wow! Si usted va a Israel, encontrará de todo tipo de fruto. Mira, Israel es uno de los productores que hoy en día, más de sus vecinos, de todo el cervecero, que reproduce fruto por donde quiera. Eso van por donde quiera, salen. Dice que Israel aporta más o menos como millones y millones, más que sus vecinos a su alrededor de frutos. Lo que se cumple la palabra de Dios. Aquí dice claramente, la faz del mundo llenará de su fruto. ¡Wow! ¡Qué grandioso, qué maravilloso lo que Dios nos está enseñando en su palabra de Dios! Vayamos también a Isaías, versículo 12 dice, y acontecerá que en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Dios aquí está reuniendo a cada uno. Uno por uno lo está, ¿qué? Trayendo. Ahora miramos a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, dice la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios.
o palabra de hombre. Isaías capítulo 35, versículo 1 al 2 dice: se alegrará el desierto, escuchen bien, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano le será dada a la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y dice, ¡wow! El desierto. Si usted, Israel, hermano, era un desierto. Era un desierto. Vamos a leer más acerca de esto para que tenga un poco más de conocimiento de lo que está pasando en Israel. Y ahí mismo Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Gloria a Dios. ...36... Isaías capítulo 36... Gloria a Dios, se me perdió. Bueno, aquí está. Isaías capítulo 36. Se me perdió la cita, pero muy bien. Entonces, Israel en la actualidad, hoy en día, hermanos, cuando uno pasaba por Israel, era algo como, había pura soledad. La gente decía, cuando uno camina por un lugar, dice, ¿qué esperanza hay aquí de esta tierra? Pero hoy en día, cuando uno pasa como que si fuera por un paraíso, por el jardín del Edén, porque es lo que dice la palabra de Dios, pero se me fue el versículo. Pero hermano, entonces, ahora, una de las cosas más importantes, le voy a decir aquí, ¿sabe cómo florece todo esto y cómo da el producto, los frutos y todo eso? ¿Cómo florece? A muchos han de decir por medio del agua. No, hermano. Las flores son regadas, hermano, con agua del mar. Sí, así como lo escucha. Las flores, todas esas flores que florecen en el desierto son regadas con agua salada del mar. Claro que eso se hace un proceso para que no vaya salado. Entonces, esa es una maravillosa, es un milagro grandioso cómo Dios hace florecer el desierto. Y dice que es parecido como que si estuviera en el jardín del Edén donde estaba Adán y Eva. Gloria a Dios. Ahora, el cuarto milagro, Israel prospera económicamente. Israel prospera económicamente. Israel va prosperando. Israel ahorita es como una de las terceras potencias que va prosperando. Cuando Israel no estaba prosperando, cuando Israel no tenía nada de todo esto, ninguna nación tenía la vista puesta en Israel. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita. En Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Versículo 12 hasta el 13. Escuchen bien, cómo Israel va prosperando económicamente. Versículo 2 dice, para arrebatar despojo y para tomar botín. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Escuche bien con atención, abre el oído y abre los ojos. ¿De quién está hablando? Esta es la profecía contra God. Eso es lo que está hablando. Y versículo 12 dice, para arrebatar despojo. ¿Quién viene a arrebatar despojo? ¿Quién viene del otro lado? ¿Quién viene a arrebatar despojo? Cuando Israel no tenía absolutamente nada.
¿Por qué no venía? Pero hoy vienen, mira, vienen poco a poco, poco a poco, poco a poco. Quieren llegar hacia la frontera de Israel. Y eso es uno de los rusos y chinos que vienen poco a poco avanzando. Los rusos tienen ahorita ya bases en Siria y van poco a poco. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Israel está prosperando económicamente y en Israel hay muchas cosas grandiosas. Ahora dice, para arrebatar despojo, eso es lo que va, porque Israel de aquí como 100 años o 200 años, y Israel va a ser prosperado como no te imaginas. Todas las naciones lo van a codiciar, todas las naciones van a querer tomar despojo de Israel, lo van a querer despojar. ¿Por qué? Porque Israel no va a ser el mismo de estos de 72 años. Va a ser más prosperado que Estados Unidos, que China, que Japón, que Rusia, que cualquier nación o que cualquier país en aquellos tiempos. Por eso que dice en el versículo 12, dice, para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta. Eso era lo que era Israel. Ya poblada sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y posiciones. ¿Te imaginas? Ahorita en ese tiempo Israel también tiene posiciones de ganado que mora en la parte central de la tierra. ¿Quién mora en la parte central de la tierra? ¿Quién? Israel. Eso lo pueden mirar en Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El versículo 13 es Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojo y has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar la plata y oro, para tomar ganado, posiciones, para tomar grandes despojos. ¿Se dan cuenta? Plata, oro, ganado. ¿Qué era lo que tenía Israel en aquel tiempo en el templo? Tenía oro, plata, ganado, tenía todo. Le arrebataron todo. Y van a venir también del otro lado a arrebatarle todo, los rusos, los chinos y todas aquellas naciones, a quererlo despojar de todo. ¿Por qué? Porque Israel está creciendo económicamente, está yendo para arriba. ¿Por qué? Porque esto es un milagro de Dios y es una profecía que se está cumpliendo, que ya se cumplió, porque ya está hecho. Dios es bueno. Dios es bueno. El quinto milagro, la restableción del hebreo. La restableción del hebreo. Hermano, déjeme decirte, el idioma hebreo se estaba perdiendo. Mira, déjame decirte, hoy en este día, en estos tiempos, si tú vas a Israel, vas a encontrar Israel que son rusos judíos, y casi todos ellos hablan rusos. Hay muchos hablando de otros idiomas, no solo hebreo, pero son judíos, pero hablando hablando otros idiomas, hablan hebreo, pero hablan otro hebreo. Entonces, casi en Israel lo que se está hablando más es ruso. Hay muchos judíos rusos hablando en ruso. Ahora, la restableción del hebreo es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se tiene que restablecer el hebreo, porque se pierde muchas veces. Ustedes que tal vez ustedes que son de otros lugares, tal vez de México, Guatemala, sus hijos que tal vez ya están perdiendo su lenguaje, su idioma, de que era de México, de Salvador. Entonces, los judíos lo que ellos hacen es regresarlo y vuelvan ellos a enseñarle acerca del hebreo para que no se pierda eso. Ahora vayamos a Sofonía, capítulo 3, versículo 9. Ahí nos dice de la restableción del hebreo. Esa es otra de la profecía. Sofonía, capítulo 3. Capítulo 3.
versículo 9. Escucha, pon atención. Capítulo 9, versículo 9, perdón. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio. En aquel tiempo yo devolveré a los pueblos pureza de labio. Ahora le voy a decir qué es lo que quiere decir. En aquel tiempo devolveré el hebreo en sus labios, o sea, su boca, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común, de consentimiento, de pureza. ¿Qué pureza? Pureza. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es clara. Entonces el hebreo Dios tenía que restablecerse. Ahora, ¿quién fue la persona que restableció el hebreo, la restableción del hebreo? O sea, la restableción del hebreo. ¿Quién? Es un personaje que se llama Eliezer. Es decir, por ejemplo, si tú vas a Israel y llevas tal vez dinero de Estados Unidos, no podrás comprar, tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estudiemos, escudriñemos la palabra, porque aquí dice, y le daré pureza de labio, es decir, le devolveré su hebreo, lo que ellos hablaban antes. Ellos no han perdido todavía lo que es el hebreo. Se estaba perdiendo, pero están volviendo. De hecho, están haciendo esa escuela acerca del hebreo. ¿Para qué? Para que se recupere todo eso. Ahora, yo principalmente, déjame decirte, yo aproximadamente casi tengo como 12 años de ser cristiano. Y déjame decirte, en todos esos 12 años, siempre creía, esto escucha bien lo que voy a decir, siempre creía que Abraham era judío. Pero Abraham no era judío. No era judío. Tampoco Abraham era israelita. Tampoco. Eso yo lo voy a explicar en otro tema. Por eso le digo, sigan estos videos, compártelo. Porque hay hermanos que muchas veces no han escuchado estos mensajes. No lo han escuchado. En toda mi vida yo creía que Abraham era judío. Pero Abraham no era judío. Para los que me están escuchando, tal vez ahorita por medio de este video, dejan decir, ¿por qué el hermano Luis dice que Abraham no es judío? No es judío Abraham, tampoco israelita. Eso lo vamos a mirar en otro video. Sí, yo lo voy a hacer 3. Voy a hacer la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. En la primera parte